Buenas noches, buenas noches. Hoy, como todos los lunes, estamos aquí en los Encuentros Conscientes con Verónica Zanoni, periodista en positivo, locutora y presentadora de radio y televisión por más de 25 años, life coach en conciencia evolutiva, certificada en programación neurolingüística, Access Concept y creador del programa de transformación evolutiva El Camino a tu Conciencia. Así que el tema de hoy, ¿tus emociones te impulsan o te frenan? Aquí vamos a esperar a ver. Buenas noches a todos los que se están conectando. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Hola, hola, saludando a todos los que se ¿estás? están conectando. Ya están pendientes, mira, tenemos un público continuo, ahí veo varias seguidoras, las Luchi Lovers y los Vero Lovers. ¿Cómo estás, mi Vero? Y no, yo me la paso así, Bien, tú hablando, bien. pero los saludamos a todos y cualquier pregunta la dejamos ahí para ir avanzando. En nuestro live de Aquí, hoy, ¿tus emociones te impulsan o te frenan, Vero? Cuéntame. así es. Qué rico estar nuevamente un lunes contigo. Estamos brillantes, tú en la blusa y yo con el pequeño filtro que me he escogido para el día de hoy. Lo de los filtros es muy cómico porque no es que yo lo programo, sino que el primero que encuentro, tú sabes, para que no sea cualquier cosa. Bueno, este fue el universo dijo que fuera hoy. Luchi, las emociones, wow, qué tema tan interesante. Todos los seres humanos tenemos emociones, eso es claro. Lo que pasa es que hay personas que se dejan llevar por las emociones y hay personas que llevamos las emociones, ¿sí? Y eso, en eso radica la gran diferencia de la autonomía que nosotros podamos tener en nuestra vida, de la individualidad que podamos ejercer y también de las elecciones de tener la vida que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos guiar reactivamente por nuestras emociones, estamos por lo general respondiendo a experiencias no sanadas del futuro, perdón, experiencias no sanadas del pasado que nos impactan en el futuro, ¿sí? En cambio, cuando nosotros hacemos una buena gestión de nuestras emociones y aprendemos a hacer una buena gestión, entonces somos autónomos de poder diseñar la vida como nosotros queremos, desde dónde, impulsándonos desde el pasado. Entonces, de ahí la diferencia entre que las emociones te detengan o te impulsen. Ok, Vero, te pregunto, Vero, ¿cuáles son las emociones? Porque tengo que Ok, acotarte algo de eso. Entonces, vamos a decirle aquí a nuestro público cuáles son las emociones, porque muchas veces alguien me comenta y me dice, ay, tú sabes que tengo, no sé, siento como pena. Yo le digo, eso es miedo. O sea, tenemos que saber cuáles son las emociones. Entonces, dinos, ¿cómo son las emociones? ¿Cuáles son? Para poder identificarlas, pienso yo, ¿no? Y de allí vemos cuáles son las que nos impulsan y cuáles son las que nos frenan. ¿Ok? fíjate, eso Tomen depende nota. mucho, Miluchi, eso depende mucho, tome nota como en clase, eso depende mucho, Miluchi, de cada persona. Hay distintos especialistas, dan distintas categorías a las emociones, pero vamos a hablar de las básicas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y yo las separo entre emociones contributivas y emociones no contributivas, porque lo hablábamos en el live de la semana pasada o de la anterior, que puede ser que en este momento el miedo sea no contributivo para ti, pero también puede ser que el miedo en otras circunstancias te proteja de hacer algo que no debes hacer. Entonces, yo en lo particular no las califico ni de positivas ni de negativas. También puede ser que, por ejemplo, el entusiasmo te sirva en determinado momento, pero un exceso de entusiasmo también te puede llevar a la imprudencia y a cometer acciones que no sean contributivas para ti. Por eso yo las califico en emociones contributivas, emociones no contributivas y depende mucho de las circunstancias y del perfil emocional de esta persona. Pero vamos a hablar a grosso modo de las emociones. ¿Cuáles son las básicas? El miedo, la tristeza, la ira o el enojo y todos sus derivados, La el rabia. asco, el asco, la culpa,
y la vergüenza. Esas son 6 emociones básicas que son emociones no contributivas. ¿Ok? Hay muchas más. Hay hasta listados de 25, 30 emociones, pero son subemociones de emociones generales. ¿Dónde está el punto interesante en esto, Luchi? Que todas estas emociones pueden ser activadas desde afuera y nosotros respondemos de acuerdo a la experiencia previa, o nosotros podemos aprender a conocernos y a sanarnos emocionalmente de tal manera que aunque esté el estímulo allá afuera, nosotros no seamos reactivos a esos estímulos. Bueno, pero fíjate que está la película esta de Disney, de las emociones. ¿Cómo es que se llama la película de las emociones? Conscientemente. No, ¿cómo? Eh, Intensamente, porque aquí tengo mi intensa, dosía, yo tengo todo el ajá. intensamente. Pero fíjate que el cita dice Soul. Soul es una película increíble que habla del alma, es buenísima. Y las emociones, las ponen ellas se las aprendieron con el nombre de Marta, porque tú estás hablando ya de muchísimas emociones, o sea, tendríamos ya que, pero nosotros somos muy básicos y para nuestro público, pues no es que seamos básicos, como, pero para ir introduciéndonos en este mundo, el nombre es Marta. Entonces es miedo, alegría, rabia, tristeza, amor, como por ejemplo las básicas, ¿no? Para que ahí dice nuestra querida Ray, alma, así es. Entonces, a veces me encanta lo que tú dices porque o sea, ¿cuáles son las emociones? ¿Tus emociones te impulsan o te frenan? Y está bonito lo que dijiste. A veces para alguien de repente el miedo lo frena, pero de repente para alguien el miedo es lo que hace, ¿sabes qué? Me impulsa el miedo, ¿verdad? Porque todos somos seres diferentes. Entonces las emociones nos afectan de un modo distinto. Entonces, ¿cómo Exacto. saber, exacto, cómo saber cómo conectar esa emoción y decir, bueno, lo ideal es que todas las emociones nos impulsen, Vero? Depende, porque como te decía, fíjate, O sea es que que todo es muy me relativo. claro que nos va a frenar, pero lo ideal es que a fin de cuentas, cualquier emoción que Te tengamos, pues nos impulse. contribuyan. Exacto. Al final, la idea es que te contribuyan a que a tu momento, porque los requerimientos emocionales que tú tienes ahorita a las 7 y tanto de la noche de este lunes 21 de junio, no son los mismos requerimientos emocionales que vas a tener dentro de 12 horas. Cambian las circunstancias, cambia el entorno, cambian las prioridades, ¿sí? Entonces, por eso en el tema de las emociones no se puede generalizar, cada caso es muy particular, pero respondiendo a lo que te decía y el ejemplo que yo daba, por ejemplo, un exceso de entusiasmo puede hacer que las personas cometan imprudencias, ¿ok? Un exceso de confianza puede hacer también que las personas sean imprudentes y cometan actos o digan cosas que no le van a contribuir. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, primero, llegar a conocerse de tal manera que tú puedas establecer y conocerte tanto emocionalmente, es decir, que tú tengas conciencia emocional y que ante un estímulo tú puedas elegir cómo responder al estímulo, que es diferente que responder a la circunstancia. Pongo un ejemplo, vas en el tranque, llega un auto, te impacta, ¿sí? ¿Qué escoges tú en ese momento? Obvio, sales Rabia. de tu situación, pero ¿qué haces? Hay personas que sacan un arma y le pegan un tiro a una persona. ¿Es congruente esa respuesta? ¿Es acaso congruente la respuesta? Lo más seguro es que no. Hay otras personas que de repente salen y ¡puf! Se desmayan, ¿sí? Hay otras personas que salen y conversan y le dicen, ok, perfecto, vamos a llamar a las autoridades, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Llamemos primero una ambulancia y después llamamos. Es decir, depende mucho de la coherencia que tú tengas y de que tengas conciencia de la situación, conciencia de tus emociones, conciencia de los otros, porque nosotros no estamos en una isla solitos, nosotros somos seres sociales que nos interrelacionamos unos con otros, que midas las consecuencias de tus actos, de lo que tú dices y que puedas en consecuencia crear un equilibrio, Luchi, un equilibrio. Vuelvo al ejemplo de una persona que te impacta.
tú tienes conciencia emocional, tienes una buena gestión emocional y el otro sale como un energúmeno gritando. Esa persona lo más probable es que tenga miedo, pero ha aprendido a manifestar el miedo a través de la agresividad. Por ejemplo, entonces te vas a poner agresivo tú también. Tal vez lo más inteligente y lo más prudente en ese momento sea decirle, cálmese, vamos a calmarnos, vamos a conversar, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Sí? Entonces esto es hacer una buena gestión emocional y muchas veces desde la tranquilidad y la calma nosotros podemos impulsar el hacer mucho más que desde estados alterados, como por ejemplo estados alterados emocionales, como un exceso de ira, como un exceso de culpa, como un exceso de vergüenza, que esos son unos grandes paralizantes, pero que cuando son llevados al otro extremo, entonces también generan un desbalance dentro de las personas. Sí, eso que tú dices que las relaciones personales realmente no vivimos en una isla y es una de las cosas más difíciles dentro de la sociedad y es controlar nuestras emociones de acuerdo a las situaciones que nos sucedan. Y esto sobre todo sucedió, perdón, en la pandemia, cuando nos tocó quedarnos en la casa con todas las personas que estábamos, porque realmente cada quien se levantaba en la mañana, se iban y la pandemia vino a comentarnos y a abrirnos los ojos y a contarnos que nosotros teníamos o una familia o un círculo, incluso unos vecinos, porque los grupos de vecinos se convirtieron en centros comerciales donde se ofrecían servicios porque la gente se motivó. Entonces, eso fue un impulso. Era el miedo, el temor que vamos a hacer ahora y fíjate que eso lo impulsó a muchas personas a emprender, por ejemplo, ¿no? Otras personas, en vez de emprender, se deprimieron. Por eso me encanta el tema de hoy. Tus emociones te impulsan o te frenan. Y lo veo en la pandemia. Y eso me llamó mucho la atención porque yo siempre soy emprendedora, porque tengo la lista de Luchi, porque hay cantidad de servicios, de productos, y considero que, aunque sea un talento nos ha dado Dios, a uno les da mucho más, pero todos tenemos que sea uno. Y tú tienes que buscar la manera de, ajá, ¿qué es lo que yo podría hacer desde que me levanto hasta que me duermo, feliz y contento, que aporte algo a los demás y que yo no me canse de hacerlo? Tiene que haber una cosa, aunque sea que tú puedas hacer. Entonces, este miedo, me gustó mucho darme cuenta de eso, impulsó a muchas personas a emprender y muchas personas me decían, wow, Lucho, yo jamás me imaginé que yo era capaz de hacer esto. Y fíjate que me llené fue de miedo. Pero también es lamentable, como tú lo estás comentando, que todos tenemos reacciones, o sea, cada persona manifiesta sus emociones de manera distinta, de acuerdo a la situación, es nuestra percepción. Entonces, ¿cómo hacer, Vero, que de acuerdo a la situación que nosotros tengamos, verle el lado positivo, por ejemplo, que tú dices a la culpa? Entonces, ¿cómo transformar esta culpa para impulsarnos en positivo? ¿Cómo transformar este miedo a transformarnos en positivo o esta pena? Fíjate que yo me desarrollo como networker y una de las primeras objeciones de la gente es, oye, a mí me da pena, o me da pena, me da miedo, yo no sirvo para hablar, yo no sirvo para, yo no sirvo, yo no sirvo. Estamos llenos de tantas creencias limitantes y yo digo, no, o sea, más bien esas emociones, o sea, ese miedo es el que debe impulsarte, ¿verdad? A lograr. Entonces, qué bonito eso. ¿Cómo hacemos eso, Vero? Ok, fíjate, primer punto, la pandemia nos ha traído un inmenso regalo de evolución o de involución, es una elección. Si algo maravilloso tenemos nosotros en este tiempo que estamos viviendo y en el año que llevamos desde que las circunstancias globales cambiaron, porque uno de los puntos más interesantes es que esto no le ha sucedido a una cultura sí y a otra no. Hay culturas en las cuales ha afectado más, sociedades, economías en las que ha afectado más, pero este es un tema global que nos incluye a toda la humanidad. Hay personas que se han impulsado y han salido no solamente de la mencionadísima área de confort, sino que han salido del qué dirán. Y aquí hay un punto súper importante. Hay personas, por ejemplo, profesionales, que decían, oye, yo quiero hacer otra cosa, yo estoy cansado de trabajar en esta empresa, de cumplir horario, de la corbata, del maletín, de los tacones, ¿sabes?, del saco, yo estoy Del aburrida de trans. todo esto, yo quiero hacer otra cosa, pero yo tengo una profesión, yo me gradué de la universidad y tengo más títulos que un periódico. ¿Y cómo hago yo con todo esto para hacer una actividad económica diferente? ¿Qué dirá de mí mi pareja? ¿Voy a decepcionar a mis padres, a mis hijos? En fin, la hipotenusa.
Entonces, ¿qué nos dio la pandemia? De repente la oportunidad de que las personas pudieran ser un poco más libres y decir, mira, ya yo no puedo ir a mi trabajo o perdí el empleo o me sacaron de la empresa. Ahora es cuando yo me voy a decidir a hacer lo que yo quiero porque estoy en una situación límite. Las situaciones límites no son tan negativas. A veces las situaciones límites son una gran oportunidad para que nosotros podamos armarnos de valor y hacer lo que siempre hemos querido hacer y no nos atrevíamos a hacer. ¿Por qué? Por el que dirán o por complacer a otros. Entonces, hoy, todavía en junio, la pandemia sigue siendo una gran oportunidad para que tú te reinventes y para que tú hagas otras cosas que desees hacer. Hay infinitas posibilidades. Segundo, tú me preguntabas cómo se puede usar, por ejemplo, la culpa como impulsador. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que siente culpa porque ha dejado pasar oportunidades en su vida. Ahorita que estás hablando del networking, vamos a hablar de eso. Una persona que tiene baja autoestima, que se siente culpable de que ha perdido y perdido y perdido oportunidades. Bueno, puedes escoger o sigues perdiendo oportunidades y llenando tu saco de culpas más y más y más hasta que te termines de hundir con el saco porque no puedes más. O lo sueltas hoy, ¿sí? Y dices, ¿sabes qué? Como yo toda la vida he sido así, ahora yo me quiero dar la oportunidad de tener un resultado diferente, de hacerlo diferente, de elegir diferente. Y aunque tenga miedo, voy con miedo, ¿sabes? Y aunque tenga miedo, voy con miedo, porque el mayor miedo, esto lo dice y creo que es muy sabido, una enfermera que acompañaba a personas en su etapa ya de desencarnar, ¿no? Y escribió algo donde ella decía que la mayor cantidad de personas, su gran arrepentimiento y dolor al final de su vida fueron todas aquellas cosas que no hicieron, todos aquellos amores a los que no le dieron oportunidades, todas aquellas cosas aquellos viajes que no hicieron, aquellas cosas que no compraron, aquella comida que no se comieron, aquella bebida que no se bebieron, aquel amante que no tuvieron, ¿sabes? Las personas se llenan de eso, del no haber hecho. El no haber hecho frustra mucho a las personas. Entonces, hoy que estás ahí, si puedes hacerlo diferente, no sigas acumulando culpa, pero acciona, pero muévete, elige diferente, ¿sabes? Porque sabes que de la culpa y de la pena, al final lo que te va a quedar es un desgaste que no te va a dejar avanzar. Qué increíble, Vero. Eso lo hablábamos en uno de los encuentros conscientes del lunes pasado, creo que era, que el cementerio estaba lleno de eso, de libros no escritos, de canciones no interpretadas, de cuadros no pintados, y no sabía eso de la enfermera, pero qué increíble que la gente en ese momento ya cerca de partir de aquí pensaban era eso, wow, estoy arrepentido de lo que no hice. Entonces, como tú dices, es hoy. Es hoy perder el miedo, que es con M de miseria, perder la pena, que es con P de pobreza, y accionar con la A de alegría y con la A de amor. Y para eso, entonces, tenemos que tener conciencia emocional. Vero tiene, pues, su increíble taller transformacional, el coaching que tú haces, que me encanta, que tú eres la creadora, y pues de Diseña tu vida en conciencia para todos los seguidores de la lista de lucha, y Vero tiene un 20% de descuento. Ahorita es el 26 y 27 de junio, Vero, ¿verdad? Así es, Y, y, así esto, es. y estos talleres son transformacionales. Lo que me gusta es que tú los das por Zoom, ¿verdad? Que solamente pues es un límite de máximo 12 personas, donde tú acompañas a la persona en un proceso. Incluso tuve la oportunidad de que he compartido estos Zoom y veo personas que vienen contigo de años atrás y cómo les ha cambiado su vida y cómo han mejorado su vida en diferentes aspectos. O sea, tú vas en el camino con ellos. Tú vas en el camino con ellos. Yo digo, ahora hay unas nuevas universidades. Por ejemplo, yo descubrí esto del networker, no sabía que esto era una carrera de 4 años y que yo tenía mentores y profesores, y ahora me doy cuenta de eso. Y digo, wow, qué bonito. Entonces voy con ellos en este camino, porque yo nunca lo había visto así, siempre me dejaba llevar por lo que decían. Igual tú eres una coaching que transforma vidas en el sentido de la conciencia. Eso no lo encontramos en el periódico, puede que encuentres algo en internet, pero tú eres una persona real y me he dado cuenta en tu Zoom, eso, pues que se sienten en confianza los que están allí, porque ya se han hecho hermanos de conciencia, personas que ya se empiezan a conocer, y tú
vas uno por uno, el que quiera comentar lo comenta, pero tú haces ejercicios prácticos y eso me encanta. Entonces, de verdad que los invito a todos los que están escuchando esto hoy o cuando lo escuchen, pues tienen a Verónica con K, Zanoni con Z, y la buscan y le dicen, yo oí esto en la lista de Luchi y Vero tiene precios súper especiales, siempre ha sido así. Nosotras somos amigas de hace muchos años, no vamos a decir cuántos, pero es súper increíble, de verdad, el grupo de apoyo y todas las mentorías que ella da, porque ella tiene una información que no la consigues en cualquier parte. Es una información muy especial donde ella te ayuda con la conciencia emocional. De verdad que sí, me encanta, Vero, me encanta este tema y que de verdad las emociones pues nos impulsen, ¿no? Nos impulsen y aprendamos a ser más tolerantes, ponernos en el lugar de la otra persona, que lo que te suceda, si tienes miedo, pues coméntaselo a alguien, porque todos tenemos que tener, aunque sea una persona de confianza, un amigo, una amiga, me siento mal, me pasa esto, o sea, nunca temas decirle a alguien algo. Me sucedió, alguien me quería hablar, teníamos mucho tiempo que no hablábamos, y después que por supuesto me escribió, yo le dije, claro que sí, yo soy una persona súper abierta, yo no sufro de rencores ni de nada de esas cosas, y ella pensó que yo le iba a decir que no, y después me dijo, gracias, yo le dije, gracias a ti por atreverte a escribirme, después de tantos años, y fíjate que conversamos y retomamos la relación, pero a veces la gente está como dices tú, la gente a veces tiene su vida ideal o en el futuro o en el pasado o la tristeza también, Vero. Viven en Fíjate una tristeza del pasado o en un pensamiento del pasado. Oye, es como tú dices, hoy, pero hoy. Es que mira, vivir en el pasado es una pérdida de tiempo bruto. No me gusta usar esa palabra. Yo murto a mis coaches cuando usan palabras contributivas. Ya iba a decir, ¿no? Pero fíjate, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos cambiando constantemente. No solamente cambiamos nuestras neuronas, nuestras células, nuestros tejidos, nuestros líquidos. Nuestro cuerpo físico está cambiando, nuestras emociones están cambiando, nuestros pensamientos están cambiando. Entonces, lo más probable es que esa persona con la que tú tuviste un contratiempo hace 6 meses no es la misma persona que ni tú eres la misma persona tampoco. Por eso precisamente lo que yo trabajo específicamente es la evolución desde el punto de vista de la evolución de la conciencia de cada ser humano. Entonces, es una pérdida de tiempo. ¿Cuántas relaciones se rompen? ¿Cuántas familias, cuántas amistades dejan de vivir la oportunidad del amor, de la fraternidad, de la amistad, de la alegría? Y después es que al final lo que queda es si yo hubiese, ese es otro tiempo perdido. Sí, señor. En la gramática española hay algo que se llama un pasado, tiempo perdido y un futuro, un tiempo perdido también, mi corazón. Solamente tenemos este presente. Vamos a gozar lo que tenemos hoy, vamos a disfrutar lo que tenemos hoy. ¿Y sabes qué? Y vamos a hacer de este momento lo mejor que podamos. Si nosotros aprendemos a ver la vida desde esa perspectiva, sin anclajes en el pasado y sin anclajes en el futuro, vamos a ser mucho más felices. La vida se nos vuelve mucho más simple, más sencilla, sin tanto conflicto, sin tanto rollo, porque nos podemos ir de aquí en cualquier momento. Hoy yo veía un video, yo no veo mucha noticia, pero hoy veía un video de un ejercicio que hicieron de una explosión en el mar y yo decía, mi madre, y eso generó un sismo de 3,5, ¿no? Y yo decía, mi madre, en cualquier momento, ¿sabes? O sea, aquí nadie tiene la vida garantizada, nadie tiene la vida garantizada. Entonces, vamos a estar viviendo de pasados, de rencores, de tristezas, de malos entendidos. Después tú hablas con la persona y la persona te dice, pues yo nunca quise decir eso, lo malinterpretaste. ¿Y qué? Y perdiste una amistad, perdiste el tiempo. Entonces, sé feliz, vive hoy, da amor hoy, recibe amor hoy. Y al final, eso es lo único que nos va a quedar. Sí, pero esperemos que realmente vamos abriendo en estos encuentros conscientes todos los lunes un poquito de todas las personas que nos escuchan y eso, enfócate en que tus emociones te impulsen siempre, que pensábamos que las emociones que nos impulsaban era la alegría, el amor, la abundancia, no. También el hecho de no tener toda la abundancia que tú quieres o de tener escasez, pues que eso sea lo que te impulse
que esa emoción, que esa rabia, ira, tristeza, miedo, sean las emociones que te impulsen y por supuesto las emociones positivas siempre nos van a impulsar. Así que de verdad, Vero, gracias por este espacio. Nos vemos el próximo lunes en otro encuentro consciente y ya saben, contacten a Verónica para diseñar la vida de cada uno de ustedes en conciencia. Ella es una profesional y sé que lo van a hacer súper bien y se van a sentir súper complacidos. Lo mejor es vivir una vida en conciencia. Así es, muchísimas gracias. Este taller es este fin de semana, desde las 9 de la mañana, hora Panamá, son 6 horas donde vas a encontrar realmente el eje desde donde parten tus deseos y vas a conseguir deseos que ni siquiera te imaginabas, porque muchas veces vivimos la vida que nos han impuesto otros y nos hemos perdido. Y ese vacío y esa infelicidad y ese no termino de completarme es porque no estás haciendo aquí lo que tú viniste a hacer. Entonces, descúbrelo y yo te enseño cómo hacerlo. Así que bueno, escríbeme por DM que solo hay cupo para 12. Sí, Besitos. eso es importante, pero así que bueno, vamos a diseñar nuestra vida en conciencia y algo que me encanta, que me lo enseñaste tú, y es eso. Vamos a vivir nuestra vida hoy. Dejemos de vivir nuestra vida en un futuro que no ha llegado, ni vivir nuestra vida en un pasado que ya pasó. Vamos a tomar conciencia hoy y tenemos las herramientas y las personas correctas para hacerlo. Así que con una buena actitud y que esas emociones los impulsen a todos a lograr lo que desean. Chao, bella. Chao, Chao, chao. gracias a todos los que se conectaron.